Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, con el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Quién es el fundamento de apóstoles y profetas? Leo en Efesios 2, verso 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es el apóstol Pablo a los Efesios, diciéndoles, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando en esta serie de videos. La doctrina de la luz del mundo enseña que necesita estar vivo un apóstol para que la iglesia exista. Hemos demostrado que la iglesia de Jesucristo no depende de un hombre que muere u otro que se levanta, sino de un hombre que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que compró la iglesia con su sangre y que no nos ha dejado huérfanos, sino derramó el Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero ponerte el pedacito del video porque no me gusta hablar al aire. Estoy demostrando las mentiras que enseñan en la iglesia La Luz del Mundo, cómo engañan a la gente, y estamos demostrando que mienten, tuercen las escrituras. Miren cómo dice uno de los predicadores de ellos, permítanme voltear la pantalla. Fundamentando la existencia de la iglesia en un hombre, en un individuo, en un administrador, en un apóstol vivo que activa los ministerios, las carismas. Escuche, y vamos a discutir el punto, a ver si estas cosas son así con las Sagradas Escrituras. No hay un enlace, no va a haber un éxito en nosotros. Estamos destituidos, ajenos, lejos del reino de los cielos. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Sin Él no puede haber salvación, porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Bueno, vamos a ponerlo desde poquito más atrás para que escuche completa la declaración de este predicador de la luz del mundo. En la palabra del Señor nos enseña que un elegido de Dios es para salvación. Si no hay un elegido de Dios, si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo, no va a haber salvación si no hay un medio. Sin Cristo no había salvación en ese tiempo, hasta que vino Cristo. Y ese legado se lo dio a sus apóstoles. El de ser luminares en el mundo, el de la palabra de la reconciliación, porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios y el apostolado nos vino a reconciliar con Dios. Entonces, Él es el que trae el ministerio de reconciliación. Si no hay un enlace, no va a haber un éxito en nosotros. Estamos destituidos, ajenos, lejos del reino de los cielos. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Sin Él no puede haber salvación, porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Bueno, déjeme saludar, hermano, no quiero ser descortés. Aquí hay unos comentarios respecto del último video que grabé.
Déjeme, porque hay comentarios que valen la pena, ¿no? Humberto Zamora de La Luz del Mundo me dice así: así es, señor Gamaliel, el hermano Daniel, o sea, el que está hablando en el video, ha dicho la verdad, y así está sentado en el legado que dejó el Señor Jesús. Es mucho más profundo de lo que declara el hermano. Hay algo más que va a llegar, hay algo más, dice, que va a llegar el día del Señor, va a dar cuenta de usted como muchos más, y lo va a entregar y a exhibir de quién es o quiénes han torcido la doctrina a falta de su interpretación. Esta es de parte de Dios. He visto y analizado su doctrina que usted predica, y sí, efectivamente habla pura Biblia, pero sin discernimiento e interpretación. Empezando con decirle que no hay 5 ministerios, solo es uno, con un orden bien establecido. Bueno, Humberto Zamora, si me escuchas, te agradecería que pusieras la cita bíblica para que demuestres que solamente hay un ministerio. La Biblia dice que hay repartimiento de ministerios, no que dio un solo ministerio. Este es el problema, hermanos, que estamos enfrentando el día de hoy. La Iglesia de la Luz del Mundo predica un sofisma, es decir, a la Biblia la ven como letra muerta, usando un texto que no tiene nada que ver. La letra mata, se está refiriendo a otra cosa, como cualquier lector sano de la Biblia puede entender. Y ellos alegan que Gamaliel no puede interpretar la Biblia porque Gamaliel le agarró un libro, y cualquier otro pastor que no esté con la dinastía de apóstoles de ellos, pues no tiene autoridad. Ellos promueven o enseñan que tiene que estar un apóstol vivo para que la iglesia pueda vivir. Yo he demostrado que cuando Pablo dijo, me voy, el tiempo de mi partida está cercano, los encomiendo a Dios y a la palabra. Vean por ustedes, ancianos, y por todo el rebaño que Dios os ha puesto por obispos. Entonces, agradecería, hermano Heriberto Zamora, que si dices que yo hablo pura Biblia pero sin discernimiento, bueno, yo te estoy dando las citas bíblicas, una y otra y otra. Tú dices que no hay 5 ministerios, que solo es uno. Bueno, necesitaría yo la cita bíblica porque yo no te puedo creer. Michael García, 1 Corintios, diversidad de dones y ministerios, por supuesto, esa es Biblia. Pero Heriberto Zamora dice que solamente hay un ministerio. Bueno, hermanos, aquí hay otros comentarios que valen la pena. Nel Joy, ex miembro de La Luz del Mundo, muchísimas felicidades, le reconozco el buen trabajo que hace al desenmascarar a la secta de La Luz del Mundo. A mí me decían que Samuel, o sea Samuel Joaquín, era el rey, que era el último apóstol, y ahora resulta que el hijo es también apóstol, como lo fue su papá. Claramente lo que les interesa es el jugoso negocio que es la iglesia, y son muy, pero muy malvados, groseros e intolerantes, peor para quienes ya no creen en esas mentiras. Saludos y siga haciendo este gran trabajo. Solo Jesucristo es el camino a la salvación y no hay otro. Amén. Víctor Manuel Martínez, saludos, pastor. Gracias, hermanos, por estar en la emisión en vivo. Filibardo Morales nos dice también, excelente como siempre, pastor. Gracias por tanta información tan clara. Hay algo que me gusta de sus videos, que van al punto con bases bíblicas y evidencias de ellos mismos. Trata un solo punto y hay otros que se dedican a hacer este trabajo, pero vagan demasiado con muchos temas a la vez, es muy aburrido. Bueno, aquí tengo un fan, ¿verdad? Gracias, hermano. Sin provecho, pero usted es especialista para desenmascarar y descubrir lo escondido de las sectas. Gracias, pastor. Gracias a ti, hermano Filiberto. Me animas con tu comentario. Por supuesto, también hay un comentario negativo aquí del anterior video. Elisa Martínez
Pues realmente no sabemos si es hombre o mujer, porque en otros posts la señora Elisa Martínez se carcajea desaforadamente. Dudo mucho que una dama se exprese de esa manera, pero voy a concederle que es una mujer. Efesios 2:20. Edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, a unos puso Dios primeramente apóstoles, encabeza la lista, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, la iglesia. Sí se necesita de un apóstol, pues él encabeza la lista del cuerpo ministerial de la iglesia de Jesucristo. Pastorcillo, bueno, gracias por su insulto. Hay de todo en la viña del Señor, hermanos. Ernesto Tavizón, lo felicito por ser valiente. Bueno, no es tanto, hermano, nos interesa la exposición de la palabra, me interesa el argumento bíblico. Hay un grupo que se llama Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo en Facebook. Ahí estoy poniendo estas enseñanzas. Y por supuesto que los detractores de los videos tomaron los videos y comentan, está bien, si yo tomo material de ellos, ellos también tienen derecho. Nada más que, pues el que eche mentiras, el que calumnie falsamente, pues ahí se las va a ver con el Señor, ¿no? No se preocupen de mi panza. Los hermanos saben quién es el pastor Gamaliel. Y otro de la Luz del Mundo me preguntó que por qué había una cruz en una fotografía de mi esposa. Bueno, como me preguntó bien, les voy a explicar. Es que ese es el templo del pastor Edwin López. Cuando lo andaban comprando, es decir, lo rentaron primero y estaba una cruz al fondo, no sabemos qué denominación sería. Obviamente cuando ya adquirieron el templo, pues quitaron el piano y la cruz y todo eso, ¿no? Pero no hay cruces en nuestros templos, hermanos. Vamos al tema bíblico, que es lo que nos interesa. Ernesto Tavizón, Edgar, Víctor Manuel, gracias hermano Mike por el texto que puso Ramón Ramírez, Yamid Morales, Fanny Mengo, saludos. En pocas palabras, el medio de salvación es un hombre, no Cristo. Sí. Ese es el problema con el planteamiento luzmundano. Les hablaba de este sofisma, ¿no? Se nos acusa que no tenemos apóstol, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Ellos están apoyados, primero estuvieron apoyados en un Aarón, y en ese tiempo decían que era el último, era el apóstol de Dios y que ya venía Cristo. Pero luego viene el inconveniente de que se les muere. Entonces se levanta su hijo y el librito histórico de ellos dice que su papi lo nombra. Esa es la elección de su papá. Y por ahí otros de la Luz del Mundo dijeron que no, que el librito ya no valía. Bueno, yo tomé lo que ellos escribieron y decía Casa Berea de Publicaciones. Si ahora lo niegan, pues no es asunto mío, hermanos, el libro no lo escribí yo. Y ahora nos está diciendo el hermano Hal que él estuvo cuando en el tiempo de Samuel y que le decían que Samuel era el último, y ahora resulta que ya está otro. Es una dinastía de apóstoles, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento, hermanos? ¿Cuál es el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Imagínese usted que la iglesia dependiera de un apóstol vivo. Fíjese bien que cuando Pablo menciona en la carta a los Efesios, le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, la ciudad griega que habían recibido el Evangelio. Les dice que antes ellos andaban en el mundo haciendo la voluntad de la carne, pero que por medio de Cristo Jesús, ellos que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, verso 13. Y les explica que Jesús es nuestra paz. Él de ambos pueblos, es decir, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, dirimiendo en su carne las enemistades.
la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él, es decir, por Cristo, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y aquí viene nuestra declaración, punto y coma, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La primera pregunta es, ¿quiénes están edificados? Bueno, los efesios en este caso, ¿no? Según el contexto. Por supuesto que lo que le dice a la iglesia de Éfeso aplica a toda la iglesia gentil, aplica a los corintios, aplica a los romanos, porque es la iglesia del Señor, que es una sola, y cuyo distintivo es que Jesucristo la compró por su sangre. Entonces, todos los gentiles, al igual que los judíos, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí hay dos ideas en la mesa del debate. Los señores de la luz del mundo, usando este texto, dicen que no puede haber iglesia si no hay un apóstol. Bueno, punto número uno, aquí no habla de un apóstol, aquí habla en plural de apóstoles y profetas. Por supuesto que no se refiere a Eusebio, ni tampoco se refiere a Samuel, ni mucho menos a Nazón, o a algún autonombrado apóstol. Aquí se refiere a los apóstoles que él escogió. Mire, fíjese cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 1, el escritor sagrado dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, note usted que el verbo escoger está en pasado. No dice a los apóstoles que escogió más los que iba a escoger después. Y por supuesto que a los apóstoles que escogió nos da los nombres. No tengo que citárselos a ustedes, Pedro, Jacobo, Juan, ahí están. Lucas 10, los puede usted leer, Lucas 9 y 10. Pero dice, a los apóstoles que escogió, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Es lo mismo, esta expresión en pasado, a los apóstoles que escogió, es lo mismo cuando dice, a unos puso primeramente apóstoles, por supuesto, a los que escogió, y a otros profetas. Y es que lo que tenemos que entender aquí, hermanos, y es importante el tema, explicarlo con calma, pero permíteme terminar esta idea. Lucas está relatando lo que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, es decir, a los apóstoles que escogió, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí.
Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, cuando Dios decide tratar con el hombre, levanta a profetas. El primero, uno de los primeros que menciona la Biblia, o quizá el primero, es Enoc, séptimo desde Adán, que tenía una relación con Dios. Y la Biblia dice que era profeta, ¿no? Y ahí viene, Noé era profeta, por supuesto, y todos los patriarcas fueron profetas, pero todos los profetas señalaban a un personaje. Todos los profetas dieron testimonio de un personaje. No tengo que citarte las escrituras. El apóstol Pedro dice que esta salvación tan grande que hemos recibido, de esta salvación profetizaron todos los profetas. Bueno, te lo tengo que leer para que entiendas la frase edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. De esta salvación tan grande profetizaron todos los profetas, todos señalaron a Cristo. Esa es la primera de Pedro capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, que el Espíritu de Cristo estaba, por ejemplo, en Isaías: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Más adelante, en el capítulo 53, veo un varón que sube como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahí está el Espíritu de Cristo trabajando en Isaías, en Jeremías, en Jonás, en David. Perros me han rodeado. Y todos los profetas, todos, señalaban a Cristo, pero no tuvieron la oportunidad de verlo. Por eso Cristo dice unas palabras muy significativas. Gócense, porque muchos profetas y sabios desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Sin embargo, lo anunciaron. Entonces, todos los profetas señalaron al Cristo, y el último profeta de la ley que lo señaló, pero que lo conoció, fue Juan. De ahí viene la frase, porque los profetas hasta Juan profetizaron. No quiere decir que se acabó el ministerio profético, sino que de los profetas de la ley se cierra el ministerio profético hasta Juan, porque él levanta el dedo y dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que los testigos del Antiguo Testamento señalaban a Cristo. He aquí yo pongo en Sión una piedra de ángulo, de esquina, y todo aquel que en él creyere no se apresure.
todos los profetas señalaron a Cristo. Cristo es el clímax de la Biblia. Cristo es el mensaje de la Biblia. Cristo es la puerta. Cristo lo es todo. Entonces, todos los profetas lo señalaron a Él. Ellos entendieron, a ellos les fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Entonces, cuando en aquella revuelta le piden a Pablo que explique, y él delante de los reyes, y se estaba cumpliendo lo que le dijo Ananías, ve, lo que le dijo el Señor Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los reyes. Y ahí tenemos unos reyes, y Pablo diciendo, yo no he hablado cosas que estén fuera de lo que los profetas dijeron, que su Cristo había de padecer. También te lo leo porque esto es importante, aunque nos tardemos un poquito en el video, pero quiero que veas que el apóstol Pablo no puede hablar de sí mismo. Él está fundamentado en lo que los profetas habían señalado del Cristo. Me parece que es en Hechos capítulo 26, a ver, vamos para allá, hermanos. Hechos capítulo 26, verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Este es un verdadero apóstol que se le aparece a Jesucristo, no los de cartón, los autonombrados. Dice, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, no por tener un apóstol vivo, sino por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron a matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Escuche esto, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, es decir, judíos y gentiles. Bueno, ahí se acelera después, Festo se acelera y le dice, ¿estás loco, Pablo? Bueno, pues yo te estoy diciendo que los apóstoles estaban fundamentados en lo que los profetas habían dicho de Cristo, pero aquellos habían profetizado de que la roca venía. La roca no estaba puesta todavía. Uno de ellos dijo, he aquí yo pongo en Sión una roca. Yo fundo en Sión. Entonces los profetas del Antiguo Testamento no fueron testigos de la fundación, porque la roca no había venido. Sin embargo, la profetizaron, la señalaron, dieron testimonio de que venía. Y
Ellos desearon ver, pero no lo vieron. Pero cuando la roca aparece, que es Cristo, sí estaba vivo uno de los apóstoles, uno de los profetas llamado Juan. Y a él, el que lo envió, le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Quiero que veas, ya estaba la roca allí. Por supuesto que Isaías había profetizado, un niño nos es nacido, pero yo hago una pregunta a todos los que nos escuchan. Por supuesto, pastor, pero Jesucristo es desde la eternidad, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, lo entiendo, lo acepto. Pero la fundación de la roca se da hasta que la roca aparece. Hace milagros porque está lleno de la virtud de Dios, pero no es sino hasta que muere y resucita que queda fundamentado el Evangelio, porque el Evangelio es simple y sencillamente todos los que crean en Él, que murió, que resucitó, serán salvos. Lo había dicho el profeta: he aquí pongo en Sión una roca de esquina, de precio. Todo aquel que en él creyere. Claro, Isaías creía, pero en distancia. Cuando el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 10, y le dice, la ley dice, guarda los mandamientos y vivirás en ellos, pero la ley o la palabra de fe que predicamos es: no digas quién subirá al cielo, quién descenderá. Cristo ya subió y descendió, Él ya hizo todo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, escucha esto, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, para que seas justificado por su sangre, pero con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, el fundamento del que habla Efesios 2:20 no son los apóstoles o los profetas. Los profetas lo anunciaron, los apóstoles lo conocieron, recibieron la instrucción de él y fueron hechos testigos de la resurrección. Yo preguntaba en uno de los videos pasados, ¿para qué es el apostolado? La Biblia dice, estableció 12 para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Pero para que fueran testigos de la resurrección. Acabo de leerte: para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. No solo los 12, también Pablo fue hecho testigo de la resurrección, y dice él: señores, si Cristo vino, qué bien, qué bueno que vino, y murió, pues qué bueno que murió, pero si no resucitó, echen la Biblia a la basura. Entonces, el fundamento de apóstoles y profetas, algunos engañadores quieren hacernos creer que están fundamentados en un apóstol y que es el apóstol es el fundamento de la iglesia. Perdón, la sintaxis del texto mismo te está diciendo que no está hablando de un hombre. Si tomas apóstoles y profetas, entonces deberían ser no solo un apóstol en turno, sino
un grupo de apóstoles y también de los profetas. Obviamente el texto no está diciendo que apóstoles y profetas sean el fundamento, sino está diciendo que los efesios ahora, ya que Cristo murió, resucitó y que hay testigos de eso, los 12, más de 500 hermanos, aunque los 500 hermanos no son catalogados como apóstoles, porque no recibieron la encomienda del Señor. Es sustituido Judas porque estaba profetizado en el Salmo, tome otro su obispado, que sea hecho con nosotros testigo de la resurrección. Tú puedes leer, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección. La resurrección de Jesucristo ya ocurrió. Se apareció por 40 días con pruebas indubitables. Y los apóstoles testifican. Y los profetas testifican a su vez. Ahora, aquí hay una diferencia. Yo te hablé de los apóstoles de la antigüedad que señalaron a Cristo. Te demostré que aquellos lo estaban señalando, aunque todavía no estaba puesto el fundamento, porque no había venido. Pero una vez que viene y el profeta Juan lo introduce, él es no era Juan la luz, fíjate cómo dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, no era él la luz. Ahorita te enseñan ahí los de la luz del mundo que los apóstoles son luz para salvación. No, son para predicar la luz, o fueron hechos apóstoles para predicar la luz. Juan no era la luz, sino que era para dar testimonio de la luz. Yo digo claramente esto, ¿cómo vas a predicar tú un mensaje del que no eres testigo? Por eso te estoy diciendo que si alguien se quiere arrogar ahorita el nombramiento de apóstol, pues yo necesito que se le aparezca a Jesucristo y que lo comisione para decir es un apóstol de Jesucristo. Y si lo ve vivo y habla con él y lo comisiona, entonces es testigo de su resurrección. Por eso dice Pablo, por último se me apareció a mí, porque no soy digno de ser llamado apóstol, sin embargo lo soy. Pero por la aparición, por la comisión del Señor, no porque a ti se te ocurre. Entonces, cuando la Biblia dice edificado sobre el fundamento de apóstoles, ¿por qué no dice profetas y apóstoles? A ver, aquí te va la pregunta. Porque si yo postulo que estos profetas son los del Antiguo Testamento, estaría violando la sintaxis del texto. El texto Efesios 2:20 no dice edificado sobre el fundamento de profetas y apóstoles, no. Dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, ¿quiere decir que estos profetas no son los de la antigüedad? Pues no. En Efesios 2:20 no se está refiriendo a los de la antigüedad, aunque los de la antigüedad todos dieron testimonio de Jesús proféticamente a la distancia. Es más, mira, fíjate cómo dice Hechos 8, que es un texto muy fundamental. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 10, cuando Pedro es mandado a predicarle a los gentiles. Él está bien entrado en su sermón y dice así: cuanto a Jesús de Nazaret, verso 38, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Mira cómo habla un verdadero apóstol. Y nosotros somos testigos
Por supuesto, porque los había escogido, son los apóstoles que escogió, no los que escogerá o los que escogerá ya después de tantos años, no, a los que escogió para que fueran testigos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Hay que entender, hermanos, que si Cristo muere, aunque haya hecho 1000 milagros y no resucita, estamos perdidos, nuestra fe sería vana. Pero como Él resucitó, entonces la resurrección es la resurrección. Cuando Cristo resucita, se fundamenta la fe. Por eso Romanos 10 dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque eso te abre la entrada a que tú también vas a resucitar. Y que si no es así, pues comamos y bebamos. Si no hay vida eterna, pues este es un cuento, la Biblia es un cuento. Pero tenemos apóstoles a los cuales se les apareció vivo con pruebas indubitables y entonces se fundamenta, o sea, la resurrección fundamenta el Evangelio. Cristo comprueba, pues, que es quien dice ser. ¿Qué pruebas nos das? Pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho estas cosas. Entonces a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. No que comimos y bebimos con Él antes de morir. No. Que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pregunto, ¿ya está puesto el fundamento? Sí, Señor. Cuando Cristo muere y resucita y se aparece, la resurrección quedó como la prueba de que Jesús dice, que Jesús es quien dice ser. Verso 43, a este dan testimonio todos los profetas. Yo quiero que notes esta expresión, todos, tanto los de la antigüedad, Isaías, Jeremías, Jonás, Abraham, David, todos, tanto los del nuevo pacto después de la resurrección, porque tenemos ahí bastantes hombres que se levantaron a profetizar por el Espíritu de Dios. Mira, en la antigüedad, el Espíritu de Dios venía, y por eso tú lees la expresión, y vino sobre él el Espíritu de Dios. Fíjate cómo para ungir a un sacerdote, a un rey, por ejemplo, dice la Biblia de Saúl, el primer rey, le dijo Samuel, mira, te va a tomar el Espíritu de Dios y te vas a estar ahí, vas a profetizar. Pero vino sobre él el Espíritu de Dios. Pero después lo vemos echando malas, honrando al pueblo, porque el Espíritu de Dios no permanecía. Por eso cuando se dice de Jesús, dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, es decir, él es el que lo da a todos. Después diría el apóstol, de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Entonces, todos los profetas, tanto los de la antigüedad como los que se levantaron después, el profeta Ágabo, el mismo Pablo es profeta,
y todos los maestros que profetizaban, enseñaban. Cuando él dice, por ejemplo, si alguno es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo. La Biblia habla de evangelistas, como por ejemplo Felipe. La Biblia habla de maestros, como por ejemplo Apolos, poderoso en las Escrituras. Habla de pastores como Timoteo, habla de ancianos. Pero cuando dice apóstoles y profetas, se está refiriendo el Señor a que todos los profetas de la antigüedad lo señalaron. Y los profetas del tiempo de la gracia, cuando cae el Espíritu Santo, no solo los apóstoles, sino los profetas, ratificaron el mensaje, enseñaron. Por eso se le da la preeminencia al apostolado, porque el apostolado son los que él escoge para ser testigos de su resurrección. Entonces, hermanos, hay que entender que los ministerios que marca la palabra son 5: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, y un montón de dones y operaciones, ¿no? Pero hablando de los ministerios, son 5. Pero ¿por qué el libro de Efesios entonces te marca 2 en relación al fundamento? No porque ellos sean el fundamento, sino porque el fundamento es Cristo mismo. Tiene profetas atrás que profetizaron su venida, y tiene profetas presentes. Dirás, a ver, pastor, dame unos nombres de profetas. Ahí te van. Ahí te van para que no creas que yo estoy hablando a la ligera. Hechos 11. A ver, no. Porque los de los apóstoles ya saben los nombres. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé. Algunos me han dicho, oiga, pastor, Bernabé no era apóstol. Mira, a Bernabé se le llamó apóstol. Y fue testigo de la resurrección, no solo él, más de 500 hermanos. Pero aquí la Escritura está diciendo que Bernabé o era profeta o era doctor. En la sintaxis de lo que leemos parece que Bernabé era profeta. Y hay otras escrituras que indican que era profeta, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No dice apóstoles. Y te da los nombres de estos profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, es decir, estos profetas y maestros, y ayunando, estos profetas y maestros que no eran apóstoles, estaban ayunando y ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Acá en la página de los falsos apóstoles de la luz del mundo, un tal Paz, creo que es miembro de la luz del mundo, me hace una pregunta. Y claro, hermanos, cuando la gente pregunta de forma amable, pues hay que contestarles. Claro que hay un montón de barbajanes también que entran nada más a molestar, pero cuando vale la pena la pregunta, mire lo que me pone
Déjenme les leo. Vamos a ver. Dice este miembro de la Luz del Mundo en un letrero grande que me puso así, con motivo de estos videos. A ver si lo encuentro. Aquí está, dice: Pablo a los pastores les imponía las manos para el ministerio del pastorado. Y a usted, Gamaliel, ¿quién te impuso manos o cómo fue? Bueno, con gusto te daré mi testimonio en otro video. El problema es de que, Daniel Domínguez, un saludo para ti, no pones ningún texto donde Pablo a los pastores les imponía las manos para el ministerio. Perdóname, pero yo quisiera que me dieras esa cita donde es Pablo el que le pone las manos a los pastores. Yo te acabo de leer ahorita una cita donde los maestros y los profetas, Níger, Simón, le impone manos no solo a Pablo, sino también a Bernabé. También hay otra cita donde dice: Timoteo, aviva el don que te ha sido dado por la imposición de manos del presbiterio, es decir, de los hombres de Dios, los profetas y los maestros que estaban allí. No es Pablo el que dice: si no te ordeno yo, si no te pongo las manos yo, no eres, porque yo soy el apóstol, el administrador de los carismas, de las gracias, sin mí no hay salvación. Nunca los apóstoles anduvieron con esos aires, ni tampoco es cierto que Pablo oraba por cada pastor. Esto no es cierto. Es Cristo el que reparte los ministerios. Yo di 2 citas. ¿Cómo, pastor? Claro, pero es por Espíritu de Dios. Y fíjate que se me acabó el tiempo. Me gustaría seguir hablando, pero la mente no retiene más de 1 hora. Ya tenemos nada más 5 minutos. Los profetas del Antiguo Testamento señalaron la roca. Los profetas del Nuevo presenciaron la roca y presenciaron su resurrección. Y los apóstoles están en primer lugar que los profetas del Nuevo Pacto. Porque Pablo dice: miren, yo no he hablado más que lo que dijo Moisés y los profetas, los de atrás. El mismo Moisés. Pero entonces, ¿por qué? Porque los apóstoles fueron testigos. Lo que no vio Isaías, lo que no vio Jeremías, lo vio Pedro, lo vio Pablo, porque habló con Jesucristo resucitado. Pero yo te quiero dejar un texto para que no estés creyendo que necesitas a un apóstol vivo. ¿Apóstol de qué? ¿Quién lo envía? Si no lo envía Jesucristo, no es apóstol de Jesucristo. Apóstol de Dios, no. El único apóstol de Dios es Jesucristo mismo. Considerar al apóstol de vuestra fe, en el libro de Gálatas. Pero ¿por qué ahora Gamaliel, que no ha hablado con Jesucristo, predica? Predico por el llamamiento que me hizo Cristo a través del Espíritu Santo. Porque no solo los apóstoles son testigos de la resurrección, sino también el Espíritu Santo. Te voy a dejar 2 citas y nos vemos en el siguiente video. Dijo el Señor así. Juan 15, 26 y 27, había dicho el Señor que el Paracleto iba a dar testimonio de él una vez que viniera a la tierra. Juan 15. Vamos a ver. Juan capítulo 15. Dice el Señor, versos 26 y 27. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjese, cuando Él se haya ido, porque no puede venir el Espíritu Santo sino hasta que Él se vaya, lo puedes leer en el 16:7,
Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría, mas si yo fuere, le enviaré. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo es un testigo, va a dar testimonio de Cristo. Mira, en Hechos 5:29 tenemos al Espíritu Santo como testigo de la resurrección. Y ese es el asunto que la gente de la luz del mundo postula, que necesita ver un apóstol vivo. Y fíjate que no te mencionan profetas, ¿eh? Ellos hablan de uno, la Biblia habla de los apóstoles, no de uno en turno, ni por ni por herencia de papito o de abuelito, sino por la aparición de Jesucristo. Estos son verdaderos apóstoles. Pero cuando ellos mueren, perdóname lo que te voy a decir, pero imagínate tú que yo estuviera predicando algo de lo cual no soy testigo. Yo tengo el testimonio de la resurrección de Jesucristo al haber recibido el Espíritu Santo, porque dice que estaba en el día Pentecostés y dice, mas levantado por la diestra del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No es un apóstol el que te da la salvación, no es un apóstol el que te da la virtud para predicar, no es un apóstol el que te da el ministerio, sino es Cristo mismo por Espíritu Santo. Mira el testigo, te lo voy a leer, Hechos 5:29, y con esto cierro el video. Y después de saludarlos, perdónenme que no saludé porque me emociono con la palabra. Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Escucha el verso 32. Y nosotros, está hablando de los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano y amigo que me escuchas, ¿tienes el Espíritu de Dios? Si lo tienes, es porque Jesús ascendió a los cielos. Si lo tienes, si mora en ti, Él da testimonio del mensaje del Evangelio. No es creer a lo que dice un libro, o que necesita un apóstol para creer a lo que dice el librito, letra muerta. Está con nosotros el Consolador, el cual es testigo de la resurrección. ¿En qué sentido, pastor? Estaba el Espíritu presente ahí para mirar. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, ¿eh? Pero es testigo en el sentido de que Cristo muere, resucita, se aparece por 40 días, asciende a los cielos y les dice, no se vayan porque les voy a enviar al Consolador. De momento en que una persona crea el Evangelio y recibe su Santo Espíritu, es testigo juntamente con los apóstoles de la resurrección de Cristo. Déjame saludar, ya para despedirnos, Gamaliel Báez, Antonio Sarabia, Liz Bernal, Sergio Antonio Campos, gracias por estar con nosotros. Hombre, el pastor Samuel Valverde, un gran maestro de Biblia, no por hombres, no por un apóstol vivo, sino por Espíritu Santo. Dios le bendiga, pastor. Mike García, Fanny Mengo, Jesse de Cázares, José Carrillo, Michael García, Sara Eck, Miguel Ángel Flores, Pastores Heredia, Yasmín Morales, Ramón Rodríguez, Víctor Manuel, Edgar Martínez, Ernesto Tabizón, la hermana Jacqueline Gil, lo felicito por ser valiente, ya había leído yo eso, Mendoza Gil, Lupita Tirado, José Santos Espinosa, Armando Orozco, Víctor Manuel, también el fundamento de los apóstoles es lo que ya sabían como judíos, que es la ley y los profetas. Bueno, vamos a seguir con el tema, hermano Víctor Manuel, porque mira, bueno, de una vez lo digo, el fundamento de apóstoles y profetas es Cristo mismo, no son ellos, sino es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Entonces,
Si tú quieres hablar de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, significa lo siguiente. Apóstoles del Antiguo Testamento lo señalaron a él. Perdón, profetas. Y un profeta del nuevo pacto llamado Juan Bautista, o que lo introduce, lo señaló. Después, el Señor escoge 12 para ser los testigos de su fundación, de la resurrección, o sea, de la victoria sobre la muerte, pues. Porque si Cristo no resucitó, la fe es vana. El fundamento es, Cristo murió, resucitó, conforme a las Escrituras. Y nosotros somos testigos de eso, pero no solamente nosotros, también el Espíritu Santo. Entonces, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, simple y sencillamente quiere decir edificado sobre la doctrina de apóstoles y profetas. ¿Cuál es la doctrina? Cristo murió conforme a nuestros pecados. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció. Estableció 12 para predicar esta verdad. Está sentado como mediador a la diestra del Padre. Ese es el fundamento o la doctrina. En el siguiente video, quizá mañana, te voy a llevar por las Escrituras con la palabra fundamento, para que veas que se trata de edifícate sobre la doctrina de apóstoles y profetas, y la doctrina de ellos es Cristo mismo. Amén. Dios te bendiga. Vamos a ver. Con esta musiquita.